Hola, todos nuestros, toda la gente que nos está observando en este nuestro programa Salud Integrativa, les damos las gracias por estar nuevamente con nosotros en este nuestro tercer programa. Y estamos pues sumamente contentos y de gala porque tenemos una invitada buenísima, interesantísima, con un currículum que olvídense. Una persona muy preparada en todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Es Fabiola Davis, que además de colaborar con nosotros ya desde hace tiempo, pues tenemos una amistad ya de muchos años. Ella es licenciada en naturoterapia, estudió una especialidad en homeopatía en Argentina, también tiene una maestría en homeopatía, también ha estudiado en Barcelona, tiene un posgrado también en medicina osteopática, en metodología de la investigación, en acupuntura y además, bueno, ha sido diferentes puestos, llegando a ser la directora de la Escuela de Medicina Alternativa allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, que es una de las escuelas, diría yo, más importantes de todo el gremio de la medicina holística, alternativa, etcétera, porque es una de las primeras que logró tener una licenciatura de esta naturaleza. Y bueno, y es hija de una de las personas que para mí pues son pues de los pilares históricos de los primeros, de los pioneros en la medicina alternativa en nuestro país, ¿verdad? El doctor Davis. Y bueno, pues estamos sumamente contentos por tenerla hoy con nosotros. Y el tema, muchas gracias, Fabiola, por estar aquí. Muchas gracias, doctor, por también hacernos también la invitación, estar al día de hoy acompañando también a este programa que pues ha sido muy relevante para difundir la medicina alternativa e integrativa. Así es, pues fíjense que este tema de las licenciaturas en medicina natural es muy interesante en el mundo porque sepan ustedes que desde hace ya muchas décadas, desde el siglo pasado, tanto en Europa como por ejemplo en Norteamérica, existen este tipo de licenciaturas, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, alguien que estudie como yo medicina general es un MD o Medical Doctor, pero allá también existe el ND, el Natural Doctor, ¿no? Hay universidades allá que tienen más de 50 años de existir, que se dedican a este tipo de carreras. Lo mismo pasa en la tradición europea. ¿Y por qué aquí en México no ha pasado tanto, verdad? Pero aquí tenemos un ejemplo muy interesante, que quisiéramos empezar por platicar un poquito con Fabiola de esto. ¿Cómo fue que se dio? ¿Hace cuántos años se formó la Escuela de Medicina Alternativa bajo este contexto internacional de la medicina natural? ¿Cómo fue que llegaron a decidir y a empujar la idea de tener una escuela y una licenciatura de esta naturaleza? Bueno, iniciaron este pues, proyecto, digo que ya llevamos ya 26 años con el registro de la Escuela de Medicina Alternativa como tal. Pero obviamente fueron más de 30 años que el doctor Julio César Davis Robles, en colaboración con otros compañeros, terapeutas e incluso practicantes de la medicina alternativa, en un viaje que hicieron justamente en Miami, pues había un congreso internacional sobre esta medicina alternativa y presentaron un caso clínico en el cual pues pedían la opinión del homeópata, del acupunturista, del naturópata, del osteópata incluso, y cada uno daba como sus diferentes planteamientos para abordar ese caso clínico. Entonces, lo que justamente llevó a, regresando de ese congreso internacional, era que a partir de ahí, cómo proponer una carrera o llevar a una profesionalización de la medicina alternativa desde la cuestión de la formación médica. Es decir, la experiencia del doctor Julio César Davis Robles, que es el fundador de la escuela, pues él está formado como un médico dentro de lo que es la medicina alopática.
cuando se le da la oportunidad, también tuvo para llegar a estudiar homeopatía, pues tuvo una situación ahí muy particular que lo inclinó y lo llevó a estudiarla, y se dio cuenta de cómo él había vivido una situación. Dice, bueno, yo tuve una formación donde me enseñaron un arte de curar, y cuando voy a la escuela, a la asociación de homeopatía, pues ve que, sabes, hay otras formas también, y entonces él hace, junto con los demás compañeros, un planteamiento de decir, bueno, ¿por qué no formar a un egresado pues, del bachillerato de un nivel medio, poder accesar a estudiar o formarse dentro del campo clínico de la medicina, y tener la oportunidad de formarse dentro de los 4 ejes que conforman a la carrera, que es la medicina homeopática, la acupuntura, que es una de las ramas de la medicina tradicional china, la herbolaria y principalmente la osteopatía? ¿Por qué estas 4? Porque la Organización Mundial de la Salud pues son las que en su momento pues daba ese mayor peso y reconocimiento a nivel internacional sobre todo lo que se ha aportado dentro del área de la salud a lo largo de muchos y miles de años, como la medicina tradicional china, que tiene pues obviamente una antigüedad muy amplia, y pues también a lo mismo también la homeopatía, más de 200 años, etcétera. Entonces, y bueno, en México un referente grandísimo con nuestra medicina tradicional, la herbolaria, pues, ¿por qué no incluirla? Y al mismo tiempo, dentro de esta currícula, de esta carrera, incluimos se incluyó en este caso, en esa propuesta educativa, a la quiropraxia, que bueno, fue evolucionando y después ahora ya nosotros manejamos osteopatía, pero la quiropráctica porque podía resolver algunas cuestiones de origen mecánico en el organismo o alteraciones derivadas de este origen mecánico, y que podían también sumar y restablecer la salud de una manera pronta, suave, sin efectos secundarios y duradera, es decir, hacer una medicina preventiva, curativa, que es lo que la escuela, la filosofía de la escuela busca a través de cualquier método alternativo que se considere, es poder ayudar al organismo a que busque y recupere este poder curativo que tenemos todos, que muchas veces lo perdemos por el estilo de vida incorrecto, porque vamos a veces en contra de nuestra propia naturaleza. Pues fíjate, se me hace súper interesante todo lo que estás comentando, y retomo lo que dijiste al principio, me llamó mucho la atención. De hecho, yo he platicado mucho con el doctor Davis, y esta anécdota no me la sabía. Imagínense ustedes, hace 30 años, en donde tiene una experiencia, donde están discutiendo un caso clínico y están hablando desde las diferentes perspectivas. Si recuerdan el primer programa que hablamos sobre paradigmas, es precisamente el tema, ¿no? Cómo son capaces en este contexto que vivió el doctor Davis de ver desde diferentes paradigmas un mismo problema de salud, ¿no? Y cómo es posible que esto no tiene 30 años. Yo quiero platicarles, por ejemplo, que una vez leyendo un libro de historia de la medicina china, vi que desde el siglo VI se juntaban diferentes personas, por ejemplo, chinos, hindúes, gente de medicina árabe, y hacían una especie de congresos. La gente piensa que los congresos son como algo reciente, pero ahí está descrito que desde el siglo VI se practicaba, ¿no? Entonces, ¿cómo es increíble que nosotros en este contexto mexicano, platicábamos ese día en la primera clase del positivismo, de esta corriente que dice que solo hay una verdad científica y un método científico y una forma de ver las cosas? Aquí se hayan dado cuenta el doctor Davis de que pues había muchas formas de abordar desde diferentes paradigmas el mismo fenómeno. Y desde ese punto de vista, ¿cómo podemos conceptualizar el ver en una misma persona? ¿Cómo le hace un terapeuta, un clínico avesado en diferentes terapias, para poder en un mismo paciente decidir o ver qué es lo más conveniente para aplicar ya en la práctica clínica,
si herbolaria o si homeopatía o todas, o cómo es como ustedes lo Sí, entienden. bueno, dentro de lo que es la carrera, sí es una pregunta que muchas veces entre la formación de los alumnos hacen, ¿no? Bueno, ¿cuál voy a elegir? Voy haciendo todo, acupuntura, homeopatía, quiropraxia. Nosotros aquí lo que hacemos es, bajo ciertos parámetros, establecemos las dos líneas de trabajo más fuertes que tiene la carrera es, porque además tiene mayor peso dentro de la currícula de la licenciatura en naturoterapia, es la homeopatía y la acupuntura. Entonces, normalmente se decide entre una y otra y se complementa con la herbolaria y pues también si hubiera alguna cuestión, como mencionaba, de origen mecánico que corregir, que pues es como a veces yo les digo, es importante incluso como de forma preventiva ir a hacer algún ajuste vertebral por lo menos 2 veces al año, como el coche, ¿no? Que a veces decimos, ah, ya le toca su alineación y balanceo. Igual lo mismo nosotros, si nosotros buscamos siempre nuestra salud, en este caso a través de la quiropráctica, haciéndonos un ajuste vertebral, que incluso ¿qué pasa? En la clínica vemos como alteraciones, por ejemplo, a nivel de vías respiratorias, y muchas veces no tiene que ver con necesariamente algo solamente localizado en la región pulmonar, quizás tiene que ver con la región que corresponde en la región vertebral. Entonces, lo que en resumen con todo esto menciono es que siempre se busca la salud integral, es decir, cómo a través de estos recursos, yo mencioné 4, pero también está la terapia neural, está la iridología como método diagnóstico. Entonces, vamos viendo a través de todas estas formas de diagnóstico, de tratamiento, cómo podemos ayudar a que este paciente restablezca su salud de una manera, como decía, lo más rápido posible, pero al mismo tiempo en esta rapidez buscar la salud, no hacer paliación o supresión, que es algo que creo que nos distingue como escuela, porque dentro de lo que es la medicina homeopática o la medicina china como la acupuntura, no tratamos de no buscar nada más de manera sintomática el tratamiento. Por ejemplo, si un paciente llega con un dolor de cabeza, pues le busco algún punto que solo se reduzca ese dolor de cabeza, ¿no? Sino vamos más allá al origen de la enfermedad. Es decir, buscamos la salud yendo a un anamnesis, un interrogatorio del paciente un poco más allá, desde cómo se siente, cómo es para poder expresar ese afecto, ese amor en su entorno, cómo se conduce en su vida, en su actuar, en la parte intelectual. Todo eso tiene que estar de alguna manera en esa ecuanimidad, en ese equilibrio, y asimismo también ese debe ser esa expresión en la parte física. Entonces, a través de todo eso, casi siempre utilizamos, como decía, respondiendo a la pregunta que me hace doctor, la homeopatía y la acupuntura, en la cual siempre nos apoyamos, que es como las principales terapéuticas que utilizamos y que el resultado ha sido sumamente efectivo a lo largo del tiempo, porque vemos que se restablece el tema de su salud y regresan a veces al año, 2 años los pacientes, ¿no? También hacemos y buscamos en la formación de los alumnos que sean promotores de la salud a través de la educación a la salud con el paciente, que concientizar desde dónde viene el origen de la enfermedad, que es un tema de la alimentación, que hay que corregir. Quizás también nos apoyamos a veces de canalizarlo con un psicólogo, porque tiene que ver también con el tema de la salud mental, que hay que coadyuvar. Entonces hacemos también, nosotros he tenido de manera personal una experiencia muy satisfactoria, que tengo amigos que son psicólogos en el campo humanista, y hacemos como este apoyo, esta interdisciplina, y nos ha ido de verdad, y en cualquier edad, ¿no? Pueden ser niños, personas adultas, de la tercera edad, es decir, no hay etapa que en la cual la medicina alternativa no pueda ayudar a restablecer la salud de una manera integral. Además, fíjense que qué interesante de lo que estamos hablando desde muchos aspectos, ¿verdad? Estamos hablando de una medicina, punto número uno, holística, ¿no? Que ve al ser humano completo, no solamente el aspecto físico, sino también el aspecto emocional, por ejemplo, todo su entorno, ¿verdad? La parte mental, etcétera, y que además utiliza, quiero que sepan ustedes que muchas de estas terapias que ha comentado esta Fabiola tienen que ver
con el restablecimiento de los propios mecanismos que tiene el cuerpo para regenerarse, autocurarse, ¿no? Entonces son terapias que hacen que le dan el empujoncito al cuerpo para que tenga su propio, echa a andar sus mecanismos para recuperarse, ¿no? Esto es un concepto que cambia por completo muchas veces a la idea mecanicista que tiene la medicina convencional, o hablaba, por ejemplo, de la supresión, ¿no? Que a veces algunos medicamentos, desde el punto de vista de la homeopatía, algunos medicamentos suprimen más bien los síntomas, pero realmente no se van al fondo de la enfermedad, ¿no? Y la homeopatía lo que busca es despertar la fuerza vital, ¿no? Ese poder curativo que le llamamos Natura Medicatrix Morborum, que es el principio precisamente, o es uno de sus principios homeopáticos, donde lo que buscamos es el medicamento más semejante para el paciente que ayude precisamente a generar ese estímulo que el cuerpo necesita recuperar para que por sí mismo se generen todo y recuperen los mecanismos de curación. Porque de verdad cuando uno estudia pues lo que es la medicina, dice, pues nuestro cuerpo está diseñado perfectamente, biológicamente y desde diferentes planos para poder pues no estar enfermos. Pero como decía, tenemos que recuperar esta sabiduría, este conocimiento a través precisamente de este recurso humano como es los naturoterapeutas para poder pues dedicarle un tiempo, ¿no? A los pacientes, decir, bueno, usted ha perdido su salud por esta razón. ¿Y qué es el reto que a veces tenemos nosotros como profesionales? Que el mismo paciente me dice, bueno, si usted me va a quitar mi refresco o me va a quitar mi informa, no voy a tomar su medicina. Entonces aquí es donde yo me he dado cuenta a lo largo de estos años, es decir, bueno, no todos a lo mejor son pacientes para este tipo de medicina, porque quienes ya concienticen y busquen una manera distinta y quieran realmente curarse, pues estarán en este camino, ¿no? Y lo lograrán, pero no todos, porque precisamente con este pensamiento mecanicista, voy con el médico cuando me sienta muy mal o cuando ya esté casi en la etapa final, porque no le damos importancia al tema de nuestra salud, ¿no? De cómo a veces nos podemos sentir un dolor y lo dejamos pasar, tomamos algún medicamento para que suprima o que quite ese dolor de manera paliativa, pero al tiempo el costo es mucho mayor y ya no hay cura, y a veces luego llegan con nosotros y nos dicen, pues mire, pues llego en una etapa terminal y quiero que haga milagro, ¿no? Uh-huh. Y entonces si usted no me cura, pues no funciona la medicina alternativa. Vemos también que aquí el que cura pues es la naturaleza, nuestro propio organismo. Ni siquiera nosotros como profesionales somos un medio. De hecho, el término médico es un medio para que el paciente recupere, o en ese caso las personas recuperen la salud. Y el papel del médico el día de hoy o en nuestra actualidad tiene que estar enfocado más en educar a los pacientes, en dedicar ese tiempo, esta empatía, esta relación que a veces se va perdiendo a lo largo del tiempo, y que lo único que estamos nosotros como institución es recuperar, porque son conocimientos milenarios, son conocimientos que ya en la medicina, desde que el padre de la medicina lo mencionaba, hay aforismos importantes que hablan de la alimentación, sobre el cuidado de la salud, la higiene, y que si nosotros como humanidad los pudiéramos saber e interiorizar, pues creo que tendríamos una salud totalmente diferente de la actual. Eso es bien interesante, ¿no? Me recuerda mucho, hablas de los aforismos hipocráticos, uh-huh. Hablas, por ejemplo, de medicinas tan antiguas como la Ayurveda, que ponían un énfasis importantísimo en los hábitos, que ponían un énfasis muy importante en la nutrición, pero sobre todo me parece muy interesante este concepto de la responsabilidad que tiene el paciente en su propio proceso de curación, ¿no? Porque se nos ha vendido esta idea del fast food, el fast todo, ¿no? Es decir, voy con el médico y me va a dar la píldora maravillosa que me va a quitar mi enfermedad, pero la realidad es que no ocurre así. Y la realidad es que mientras el paciente no se comprometa con sus hábitos, uh-huh. ¿verdad?, con su vida, con la responsabilidad que tiene sobre su salud, pues por más medicamentos y más cirugías que se haga, no va a poder recuperar su estado de salud. Amigos, vamos a irnos a un primer corte y ahorita regresamos aquí en Salud Integrativa.
¿Por qué estudiar con nosotros nutrición y naturoterapia? Porque es un programa muy interesante que hemos desarrollado ya desde hace años, que conjunta los principios básicos de la nutrición moderna con los principios de la nutrición desde la naturoterapia o naturopatía, como la quieras llamar. Es decir, los principios de la fuerza vital, la visión de la naturoterapia, que contiene diferentes recursos que te van a ayudar a trabajar a tus pacientes, a darles otro tipo de abordaje más natural. Nosotros hemos conjuntado este programa ya desde hace años y ofrecemos no solamente el conocimiento que te estoy hablando, sino la validez oficial de estudios necesaria para que tú la puedas practicar, así como varias certificaciones del conocer que forman parte de tu programa de estudios de esta disciplina. Te invitamos a participar con nosotros y aprender esta dualidad de visión de cómo abordar la nutrición en tus pacientes. Gracias. Regresamos aquí en nuestro programa Salud Integrativa y bueno, le vamos a mandar saludos a Diana Eli García, Diana Chávez, George Marc Morca, Istina Rubalcaba y bueno, mandan felicitar a la doctora Irene Lucas, María Hoppented, Tej Partap Kaur. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo quería ahora pasar a preguntarle a la maestra cómo ha sido la experiencia tanto suya como de los alumnos que han ido formando a lo largo de los años ya en la práctica clínica. Es decir, cómo les ha ido con los pacientes, qué experiencias nos puede platicar de cómo les ha ido con las enfermedades de la gente y todo eso. Al principio, pues siendo las primeras generaciones, ha sido pues todo un caminar donde hay que superar muchos retos y sobre todo porque pues a pesar de que esto no es algo reciente dentro de lo que son los diferentes campos de la medicina alternativa, gente que desconoce totalmente, ¿no?, de lo que es la medicina homeopática, la acupuntura. Y al principio, pues sí, a veces con mucho, como bueno, a veces me decían, pues vengo acá y aquí me mandó mi esposa, ¿no? A ver qué puede hacer usted por mí. Entonces, falta de este conocimiento, a veces que llegan los pacientes y como hablaba hace rato, pues nuestra labor ha sido, ¿no?, educar y hablar sobre la medicina alternativa, los alcances también. En la escuela nos enseñan, mire, esto no es ninguna panacea, o sea, la curación depende muchas veces del paciente, desde su cómo está en su conformación física, su energía, su estado orgánico, que si hay algunas alteraciones estructurales importantes que limiten el proceso de curación con alguna de las terapias. Todo eso va indefectiblemente a determinar si el paciente se puede curar o no, porque el paciente llega pues casi a ponerse en manos de nosotros, ¿no? Bueno, allá me dijeron que ya no pueden hacer nada por mí, entonces al principio pues sí llegaba mucha gente que como ya he hecho muchos recorridos y a ver qué puede hacer usted, ¿no? Entonces como un poco así, ¿no? Y ya nadie me pudo resolver el problema. Si usted puede, a ver, ¿no? Ajá. Entonces con mucho desgaste también en las familias, ¿no? De los niños sobre todo que con problemas respiratorios, asmáticos. Entonces, pues para nosotros lo hemos tomado como generaciones egresadas un reto en el cual hay una oportunidad para poder dar a conocer. Y la gran mayoría ha sido una satisfacción importante sobre los resultados, porque cuando precisamente se enseña cada una de estas terapéuticas desde un enfoque, como mencionaba, buscando la causa de la enfermedad, entonces podemos tener resultados grandiosos. Pero si solamente nos enfocamos desde te quito esto y al tiempo vuelves a venir, entonces ¿qué pasa? Pues como cualquier lado, ¿no? Se cansan o ya. Entonces creo que en este caso como egresada ha sido también un compromiso de seguir estudiando, preparándome, dándome siempre a los pacientes de la mejor forma, ofreciéndole lo mejor de mí y en el sentido profesional para poder ser congruente, ¿no? Sí, es decir, en la medicina, o como estoy entendiendo esto que comentas,
Y no sucede no solamente en la medicina holística o alternativa, en todos los campos de la medicina, pues hay pacientes que ya están muy graves, que son incurables, ¿verdad? O enfermedades muy complejas. Y yo también puedo compartir algo muy semejante a lo que comentas, es decir, en los principios también ya llevamos ya un tiempo en todo esto, como que hace años la gente veía a la medicina alternativa como la última opción, Ujú. ¿no? Así es. Era como ya pasé por todos los especialistas y subespecialistas y nadie me pudo curar, a ver si esto me cura, ¿no? Ujú. Esto ha ido cambiando con el tiempo. La gente ha ido ya como teniendo una cultura, concientizándose, observando a través de los medios y todo, como que ya hay gente que va entendiendo que la forma natural de curarse o de llevar una vida más natural, de la nutrición y todo esto, pues juega un papel muy importante para que ellos mantengan su salud, ¿no? Y bueno, y lo que comentaba, siempre tenemos que tener la capacidad de derivar, ¿no? Cualquier profesional de la salud se va a enfrentar a veces a temas en los que tiene que derivar, es como el ejemplo famoso de la apendicitis, ¿no? Ujú. Bueno, pues la Sí. apendicitis es quirúrgica, ¿no? Por ahí siempre en los pasillos de la homeopatía de cualquier lado Claro, sí hablan. se cuestiona ahí, ¿no? Y uno, ¿y qué haces en una apendicitis? ¿Cómo lo resuelves, no? Te ponen Ajá. ahí como en jaque, queriendo poner en jaque. Sí, creo que aquí, como menciona el doctor, por eso el tema de la formación hacia lo que es el campo de la medicina, porque la medicina actualmente pues ha pensado que solo puede hacerse, juntarse con el arte, ¿no? De curación, que en este caso, pues, porque pues la medicina es ciencia y arte. Entonces no hay un solo camino y la medicina, el conocimiento de la clínica y todo eso se puede transmitir y conjuntando con lo que es las terapias alternativas o los métodos alternativos, hacer algo creo que grandioso y una aportación que incluso puede ser importante también porque tampoco estamos en contra de lo que es el otro enfoque de los tratamientos alopáticos o incluso de la misma cirugía, sino que al hacer tú un diagnóstico como tal, tienes que establecer, bueno, hasta aquí puedo o hasta aquí no. Y esto es quirúrgico y creo que ante todo, pues la vida del paciente tenemos que priorizarla, ¿no? Y no estarlo entreteniendo con, aquí yo te voy a hacer curar y con los globulitos, con las agujas, sino por eso es importante que al profesionalizar esta carrera, llevarla a un nivel superior, dar una formación de esta forma, ¿no? Que los alumnos o que las personas egresadas sepan con claridad los límites que también podemos tener con la misma medicina alternativa. Pero yo sí siempre les digo, entre mejor vengan a tiempo, cuando ya empiecen a tener estos síntomas, yo les aseguro que sin duda una cirugía la pueden evitar en el 90% de los casos. Si el paciente es más consciente y responsable de su cuerpo, Ujú. utilizando este tipo de terapias, pues va a poder alcanzar un nivel de salud mucho mejor y prevenir llegar a estadios mucho más graves, ¿no? Nosotros tenemos un lema en la escuela que dice, por una eugenesia que trascienda a la humanidad. ¿Qué significa esto? Pues los fundadores, que en este caso el doctor Julio César David Robles y la profesora Esperanza Lucas Zárate, que son los que el conocimiento de la profesora en la parte académica y él como en la parte médica y clínica, generaron este proyecto de la Escuela de Medicina Alternativa. Resumieron, nosotros proponemos este proyecto educativo para que ayudar a la humanidad a que las siguientes generaciones buscar la salud integral, no nada más en el plano físico, sino mental, emocional. Es decir, una eugenesia significa como estas nuevas generaciones más sanas, pero desde este enfoque integral, ¿no? Que es lo que buscamos y no reducirlo solamente a, como no me duele nada físicamente, pues estoy sano. ¿Y cómo está tu estado emocional, tu mente? Hoy en día vemos que la salud mental está cobrando mayor significado por todo lo que estamos viviendo, por lo que estamos como sociedad, pues actualmente, ¿no? Teniendo y pues este encierro que a veces tenemos, bueno, cómo lo vivimos, cómo con nuestras familias, nuestros hijos. Yo a veces me pregunta, ¿y desde cuándo podemos nosotros indicar la medicina alternativa? Desde que un hombre y una mujer quizás quieran construir
pues una unión y quieran tener un bebé, les digo, pues en ese momento ustedes pueden anticiparse a que ese nuevo ser que se va a formar pueda recibir todos estos beneficios, ¿no? Su genética, su herencia, pero en todos los sentidos, o sea, no nada más físico, vuelvo a hablar, ¿no? Sino de que desde el deseo de poder tener ese bebé, la gestación, el nacimiento, y desde ahí podemos hacer grandes cosas. Me surge con todo esto que comentas. Siempre he dicho que por alguna razón, a veces pienso que fue un poquito a propósito, pero de alguna manera separamos históricamente la medicina de la psicología y también la separamos de la nutrición. Entonces, hay quien estudia cuestiones de medicina, están los psicólogos, están los nutriólogos, pero bajo esta concepción, ¿qué tan importante es que los clínicos que tienen esta perspectiva también tengan preparación en aspectos, por ejemplo, de psicología humanista, ¿verdad? Prepararse para trabajar con las emociones de los pacientes, y qué tan importante es también que tengan conocimientos sobre nutrición? No sé qué opinas al respecto. De hecho, en la currícula tenemos nosotros 12 meses de nutrición, 11 meses de psicología, porque vemos fundamental que, por ejemplo, cuando se va a estudiar homeopatía, pues algo tan importante dentro de lo que es el interrogatorio para concluir con un diagnóstico y un tratamiento específico desde el punto de vista homeopático, a veces nos dicen, oiga, me ha tocado, ¿no? Que ha sido de verdad experiencias muy, muy bonitas, porque los pacientes me dicen, de verdad que nunca alguien me había preguntado cómo me siento. O sea, yo he ido al médico, pero esa pregunta a veces que uno ve tan sencilla, y en ese momento se abren a nosotros, contándonos cosas que a lo mejor tienen años, ¿no? Que no han podido expresar. Y en ese momento ya empieza el proceso de curación, porque ya empiezan a externar ese parte de su sufrimiento que están como cargando hace muchos años. Y la psicología para nosotros es fundamental. De hecho, nosotros como también ser un instrumento, un medio para los pacientes, creo que a veces también nosotros también necesitamos ir con el psicólogo, ¿no? Porque, como decía, todos los que conformamos ahí en la escuela buscamos siempre esa congruencia. O sea, todos nosotros tratamos siempre a la hora de enseñar, de estar con los pacientes, de ser un ejemplo y esa congruencia para poder ayudar mejor, porque desde que tú le estás dirigiendo a los ojos, esa mirada, cómo está, el tono de voz, desde ahí estás haciendo esa conexión con el paciente. Que yo me acuerdo cuando era chica, alguna vez fui con algún médico, porque honestamente siempre he tenido médico de cabecera, ¿no? Pero yo me acuerdo que estos médicos, ¿no? De años, bueno, ahora existen, ¿no? Actualmente, pero yo notaba ¿no? Estas personas, cuando tuve la oportunidad de estar en Argentina, pues mis maestros eran mayores que yo, y yo notaba esa como sensibilidad, ¿no? Con esta conexión que buscan con el paciente, en la escucha, que todo eso en los libros está de manera teórica. Y bueno, lo que nos busca la escuela es hacer una propuesta, pues como decía el nombre, alternativa, pero finalmente en lo largo de este tiempo creo que el concepto de medicina alternativa va en función de lo que representa cada uno, porque como mencionaba antes, ¿no? Usted, acerca de cuando tú eliges, bueno, me duele la cabeza o tengo algún síntoma, ¿cuál es mi primera opción de tratamiento? Lo que busca la escuela es generar una cultura donde el paciente o las personas puedan conocerla más, los alcances de esta medicina desde el punto de vista preventivo y ser la primera opción, ¿no? O sea, desde un niño que puede ir con un acupunturista, puede recibir un tratamiento con homeopatía y en algún momento, pues, si no le resulta, pues buscar, ¿no? La cirugía o un tratamiento alopático, ¿no? Sí, muchas veces hasta simplemente retirándoles tantos fármacos, tantos antibióticos, ¿verdad? Para la garganta y dándoles homeopatía, recuperan, ¿no? Esta capacidad de curación, porque lo que estamos haciendo es frenar. Es un mecanismo, o sea, es un tratamiento que a veces es muy necesario, ¿no? En el caso de cuando una persona asmática con unos corticosteroides, porque pues si no tienes aquí el broncodilatador, pues obviamente podría generar otro tipo de efectos no deseables, pero antes de llegar a eso, pues a lo mejor los niños nosotros vemos que desde la alimentación, hablaba algo muy importante, la alimentación, ciertos alimentos, como son también, nos generan cierta hiperreactividad,
alergia o nos conducen a ciertas alergias, ciertas condiciones que a veces yo les digo, pues es que quitarle la leche de fórmula un poco y no, pero entonces ¿qué le voy a recomer? O sea, estamos en un sistema también, hay que hablarlo, que nos obliga a nosotros como mamás, como mujeres, a que le tengamos que hacer de esta manera, ¿no? Y que nos lleve a llevarlos al especialista, o sea, empieza a ver como todo un mecanismo ya preparado para que caigamos en eso. Desde la alimentación que encontramos en el súper, ¿verdad? O sea, desde los alimentos que compramos. Ahora ya están los etiquetados, ¿no? Que está mejorando un poquito este tema de... Ya ves las etiquetas y ya te quedas como un poco pensando, ¿no? Si lo compras o no. Así es. Entonces, bueno, pues muy interesante todo esto que hemos estado platicando. Nos vamos a ir al último corte y regresamos en un momentito. Ya estamos aquí de regreso en Salud Integrativa y bueno, pues tenemos muchos comentarios también, felicitaciones a la maestra, tenemos comentarios de que está súper interesante el tema, saludos de la doctora Norberta Rincón. Muchas gracias. Que de hecho es la persona que nos están apoyando. Nos unió. ¿Ah, sí? Originalmente, no sé si te acuerdas, Norberta. Norberta fue la que me llevó originalmente a Chiapas para conocerlos a ustedes. Ajá. Okay, sí. Ya hace algunos años. Ya hace algunos años, ¿verdad? Sí. Y bueno, quería preguntarte ¿cómo les ha ido a todos los egresados? ¿Cuáles han sido los retos? Porque en este sistema hegemónico, ¿verdad?, de la medicina alopática que tenemos en este país, ¿verdad?, que de hecho con eso empecé, es decir, ¿cómo es posible que en todo un contexto mundial sí se den este tipo de licenciaturas y de formaciones profesionales? ¿Cómo ha sido la evolución con ustedes y las experiencias para que estos profesionales de la naturoterapia se vayan acomodando e incorporando en todo este sistema de salud en este país, ¿verdad? ¿Qué nos puedes platicar de todo esto? Pues en el caso de lo que es el inicio de la escuela, pues sí, como decía, ha sido todo un reto porque pues no había nada antes que lo que es a nivel profesional de la naturopatía. Y pues al egresar, sobre todo los alumnos, pues como profesionales, que la sociedad los ubique, que son pues profesionales en el área de la salud que puedan, pues en este sentido, coadyuvar y ser un recurso humano que pueda ofrecer un servicio de salud de calidad y con toda la ética y el humanismo, ¿no? Entonces, pues había sido un reto el tema de poner un consultorio, poner un centro de terapias alternativas,
porque en ese tiempo pues no había nada así como tal, o que las autoridades, en este caso de salud, reconocieran o que tuvieran presente para poder a nuestros egresados darles estas facultades de poder trabajar de manera autónoma y obviamente pues dar su servicio de salud. Eso fue algo que al principio fue muy difícil incluso de ir superando. Pero bueno, actualmente ya hay un gran avance. Usted ya pues ha platicado, ¿no?, en esos espacios sobre el tema de legalidad para los consultorios, cómo al estar informados de manera adecuada bajo lo que dice la ley o la normatividad, pues nosotros podemos ejercer estos derechos para poder funcionar como profesionales de la salud. Esto es muy importante y quiero dejarlo claro en todas las pláticas que damos de legalidad. Cualquier persona que se dedica a esto, si tiene un documento avalado por instancias educativas competentes, ¿verdad?, como la SEP, etcétera, tienen de poner su consultorio. Esto es muy importante. Aún a pesar de que a lo mejor antiguamente, hace algunos años, y aún hoy día algunas personas o un funcionario de ventanilla, etcétera, diga no puedes poner consultorio porque no eres médico, eso no es cierto. La ley permite perfectamente que si tú tienes un documento registrado con autoridad educativa competente, tú puedes ejercer estas terapias. Eso es muy importante para mí y ha sido parte de la lucha que hemos tenido en el tema de legalidad. Y bueno, pues vamos terminando nuestro programa y estamos muy contentos de todo lo que se platicó, fue muy interesante. Y bueno, pues agradecemos muchísimo a la maestra Fabiola Davis haber estado con nosotros y pues nada más resta preguntarte cómo te quedas de todo lo que platicamos, cómo te quedas del programa, de todo lo que nos compartiste y todo esto. Pues decir gracias por este espacio que pues nos resulta muy valioso porque pues estamos en una oportunidad para dar a conocer todo este trabajo que nuestra institución educativa ya más de 26 años como tal. Hay gente que no la conoce, que no sabe todo el trabajo, todo el precedente que fue para México, en México y en el mundo de pues crear una carrera como esta. Así que también pues invitarlos a que conozcan más de las terapias alternativas, que se den la oportunidad para que pues sepan, ¿no?, del valor que tiene como tal de poder sumar a la salud de cada uno de ustedes, y pues también mandar un cariño y un saludo muy grande a todo el equipo ahí de la escuela, de los alumnos, de los maestros que todo el tiempo están contribuyendo en la formación de nuevas generaciones cada vez mejores y que puedan sumar a la salud de todos y todas. Es una lucha de 26 años y créanme, amigos, que no es fácil y no es fácil en el México de esa época. Si no es fácil en el México de hoy, no fue fácil en el México de hace 26 años. Entonces realmente ha sido un camino arduo, de mucho valor, de mucho esfuerzo para ir logrando todo esto y bueno, pues Fabiola junto con su familia, con el doctor Davis, etcétera, con la doctora Lucas, Esperanza Lucas, realmente son parte importante de este movimiento que ha ido ocurriendo en todo el país, ¿verdad? Y que cada vez somos más y que cada vez estamos más personas luchando por que se nos permita tratar a los pacientes con estas perspectivas que les traen muchísimos beneficios. Les agradecemos a todos, a ustedes, que haber estado con nosotros. Les mandamos un gran abrazo a todos. Gracias. Y nos vemos en la próxima semana, igual a la misma hora, en tu programa Salud Integrativa. Muchas gracias.